son conceptos. Acá está resumido en partes conceptuales. Transporte, esta parte ya la hemos visto, transporte, crecimiento económico, planificación, esta parte la hemos visto desde acá. ¿Cómo se desarrolla el sistema de transporte? Ventajas de la modalidad de transporte, ya lo hemos visto. Desde acá. Características del conductor, del peatón, del vehículo y del camino. Ya, esa es la parte. Antes de continuar, hay un compañero que tiene su micrófono activado. Si lo podría desactivar, es que no nos permite oír bien la clase. Adams, Machaca. Creo que ya. Ya. Entonces esta parte de acá, ya las características del conductor, el peatón, del vehículo y del camino. Los 4 componentes principales de la modalidad del transporte por carretera son el conductor, el peatón, el vehículo y el camino. Los 4 componentes principales, ¿ya? Bueno, el tema de la bicicleta hoy en día se está convirtiendo en uno de los elementos bastante importantes en el tema de transporte, ¿no? No sé si vieron, no es la última noticia porque ya hace unos 4 o 5 años empezaron a construir en el Japón estacionamiento para bicicletas. Usted va a un parque, han construido en diferentes zonas, ¿no? O sea, hicieron primero en un parque y después, al ver los resultados, se expandió el sistema a todo el país, digamos. Resulta que diseñaron un hueco de 30 metros de profundidad. Entonces usted va en el parque y solo ve una casetita como un cajero automático, digamos, un poquito más grande, una casetita ahí, donde usted coloca su bicicleta y el equipo ya es automático. Lo engrampa con unas rieles y lo mete hacia adentro y lo baja. Lo baja y lo ubica en un lugar. Tiene 30 metros y en los 30 metros algo de, no me acuerdo, 20 más o menos, o 18 pisos de bicicletas. ¿Ya? Entonces las aparcan ahí, las colocan ahí. Para usted poder hacer uso de eso, tiene que registrarse, obviamente, ¿no? Hace un registro, le entregan una tarjeta y cuando usted lleva su bicicleta, lo único que hace es presionar un botón y el equipo va y lo guarda donde sea. Solo el equipo, solo la computadora sabe dónde lo está guardando. Cuando usted retorna, hace leer su tarjeta y ya no es apretando botón. Entonces retorna con su tarjeta, coloca al lector, la computadora lee su tarjeta y le devuelve la bicicleta que corresponde a esa tarjeta. Entonces lo que tiene que cuidar es su tarjeta, ya no tanto la bicicleta, ¿no? Y no es porque la gente haya nacido y haya sido siempre así, sino que las reglas son claras, pues, ¿no? Y son... seguramente al principio ha sido un trauma eso, pero ya la gente se ha acostumbrado. No hay eso, ningún tipo de robo, ¿no? Entonces son túneles hacia abajo y ahí se almacenan las bicicletas. Y ya no hay aparcamientos en la superficie, ¿no? Y ese sistema se ha dividido en todos los lugares y han empezado a colocarlo incluso en edificios ya construidos, antiguos, en lugares donde tenían problemas de aparcamiento de bicicletas. Tras un hueco ahí de 30 metros o de la profundidad que requieran y han construido sus aparcamientos ahí. Eso se está dando hoy en día, ¿no? Para suministrar un transporte de carretera que sea eficiente, seguro
Es importante considerar las interrelaciones que existen entre estos. El objeto de determinar los efectos si hay que ejercer entre sí. Los conductores de 65, los conductores, la visión y la agudeza auditiva varían considerablemente entre los grupos de edad, generalmente con una disminución de las capacidades auditivas y visuales después de los 65 años de edad. En forma similar, se han diseñado muchos tipos de vehículos, desde los autos compactos hasta los camiones articulados. Por tanto, el camino debe diseñarse para alojar una amplia gama de características de los vehículos y al mismo tiempo permitir su uso por los conductores y los peatones con un amplio rango de características físicas. Este documento yo se lo voy a pasar para que ustedes le den una leidita ya. Tenemos las características del conductor, que según la bibliografía se debe de conocer al momento de hacer los diseños de tráfico y demás, ¿no? La recepción visual, agudeza visual propiamente, la visión periférica, la visión de los colores, visión de deslumbramiento y recuperación, percepción de la profundidad, percepción auditiva, el proceso de recepción-reacción, características del peatón. La velocidad de 3 a 8 pies por segundo. Un valor más conservador con diseño. Entonces, en los últimos tiempos, el diseño del tráfico está ya como prioridad el peatón. ¿No? Especialmente en los países más desarrollados. El peatón es el que tiene la prioridad en el diseño de las características cinemáticas, características dinámicas, resistencia del aire, resistencia a la pendiente, resistencia al rozamiento, requerimientos. Estas son parámetros. La teoría, ustedes tienen valores numéricos como al diseño de algo. Por ejemplo, acá, la acción de la fuerza sobre el viento y el efecto del tiempo de percepción-reacción se usan para determinar parámetros importantes relacionados con la característica. Esto es frenar el vehículo y el radio mínimo de una curva circular que se requiere para una vía más. También podría desarrollarse las relaciones entre elementos tales como el coeficiente de fricción, al analizar la acción de, es decir, se deben de considerar, ¿no? Las relaciones entre el coeficiente de fricción, la aceleración del vehículo, para lograr analizar y llegar a la distancia del frenado. La distancia de frenado vamos a diseñar una velocidad de carretera o de vía, digamos, ¿no? De vía, etc.
La distancia visual que hay que revisar, la decisión, son los parámetros. Entonces, esto, por si acaso, resumen, ¿ya? A la tela por cortar de cada uno de ellos. Es solamente un resumen. Yo se lo voy a pasar esto de una. De momento vamos a tema. Los estudios se realizan cuando se requieren ciertas características de volumen. Vamos a ir viendo las para identificar diferentes situaciones, como por ejemplo diario promedio anual, TDPA. Esas son entrar en las ecuaciones. Anteriormente vamos a ver para calcular, hacer los cálculos correspondientes. Tránsito diario promedio, TDA, es el promedio de los con 24 horas recolectados todos los días. Ese es el tránsito diario promedio anual. El promedio de los conteos de 24 horas recolectados todos los días. Para tener el valor de promedio, tenemos que tener la forma de por lo menos un año. Y debemos descartar los conteos de 24 horas de todo. Y ese sería nuestro tránsito diario promedio anual. En esa sección de análisis, en esa sección, en ese punto de estudio. Tránsito diario promedio. TDP es el promedio de los conteos por hora en un número de días mayor 1, pero menor que un año. Entonces son cosas diferentes. Este promedio es el que podemos nosotros tener en un determinado periodo. Son 24 horas en un determinado periodo. Puede ser días de carnaval, ¿no? Entonces, promedio de los días de carnaval. Son creo que días acá en Valle Grande. Entonces se hace el aforo de los días, los 3 días, promedio, se pone de ese periodo, ¿ya? El tránsito diario tiene que necesariamente ser de un año. Volumen de hora pico de HP. Volumen es el máximo de vehículos que pasan por un punto de carretera, por una sección transversal, un 60 minutos consecutivos. El volumen de hora pico no se refiere a una acostumbrada a decir, y no es tan erróneo, pero estamos acostumbrados a decir del tráfico son 8 de la mañana, o a las 6 de la tarde, o a las 12 del mediodía. Pero vamos a descubrir la pico probablemente sea de 7:45 a 8:45, digamos, ¿no? De 12:20 a 1:20. Haciendo el aforo es lo que se va a descubrir, es el volumen, cuánto es la hora pico realmente. O sea, lo que quiero decir es que la hora pico no va a contar, digamos, de 5:00 a 6:00. Son 60 minutos. No sabemos en qué posición, pero son 60 minutos. A eso se refiere. El volumen de hora pico es el número máximo que pasan por un periodo de 60 minutos consecutivos. ¿Okay?
Clasificación de vehículos. Registra su simbología. Registra volumen respecto de vehículos. Por ejemplo, automóvil de pasajeros de 2 ejes o camión de eje, bicicleta, motocicleta, y demás. Uno selecciona, uno clasifica los vehículos en el lugar donde va a ser el aforo, clasificarlo y registrarlo con una simbología. En la casilla C clasifica aviaciones, digamos, ¿no? Es decir, camioneta, auto, bus, ómnibus, camión, motocicleta, bicicleta, etcétera. Los aforos permiten determinar el número de vehículos que pasa por un lugar o estación. De acuerdo a los datos referidos, los conteos pueden ser cortos o pueden ser largos o continuos. En los conteos cortos, se cuentan los que pasan por una vía durante 5 minutos en diferentes horas del día. Los conteos largos dan una idea de las fluctuaciones del tráfico. Finalmente, los conteos continuos permiten obtener los datos para un año completo y mediante ellos es posible elaborar el patrón de tráfico. Este es el preferido. Este es el tipo de aforo que se debería implementar en toda ciudad. Y por todo el tiempo, ¿no? No solamente un año, todos los años debería no tener estos datos. Uno puede, utilizando los datos, saber software, ¿no? Que tenemos aquí, podemos de acá con esto calcular el número de pico, calcular el tráfico diario, promedio diario, el tráfico promedio diario, todo podemos sacar con ese dato, ¿no? A continuación se enumeran modalidades más comúnmente usadas para los aforos de tránsito. El recuento anual es un método manual para obtener de volúmenes de tránsito a través del uso de campo conocido como aforos de tránsito. Esto era antes, ¿no? Cuando no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Formal, se escucha entrecortado, ya no es disculpe. normal que se dé, ¿no? Eso ya, ese es un tema, digamos, que ya a través de estamos editando los registros en el dispositivo. Registrador múltiple. ¿Está entrecortado? Uy, debe ser el Sí, internet. se escucha entrecortado. Desde que A ver. empezó ingeniero no se ha entendido nada, la verdad. Sí, ingeniero, no se entiende. Vamos a dar, sí, vamos a seguir avanzando y veamos si no mejora ya. Los registradores ¿se escucha mal? ¿No se escucha bien? No se escucha Se bien. escucha mal, ingeniero. Voy a salir y voy a volver a entrar. Si se arregla, Lo puede mandar ese PDF a Ingeniero, esa diapositiva. ya. si ponen su dato móvil se va a escuchar mejor. Ya, voy a salir de la reunión y voy a volver a entrar. No llega. No llegan los datos móviles acá.
Ya, voy a salir y voy a volver a entrar. ¿Listo? Tal vez se apaga su cámara igual. Mejora un poco. Ahora ustedes me dicen si se escucha mejor. Ahora sí. Ahora sí. A ver, vamos a compartir la pantalla. Creo que es mejor que apague igual su cámara para que no le consuma muchos datos. Pero no solamente con máquina, No, manual. normal y con huella. Ya. Ahora sí. ¿Desde dónde más o menos se cortó ya la comunicación? Prácticamente el Desde comienzo. el primer Prácticamente del comienzo. Ya. Veamos este esquema de aquí, el anterior. A ver. Bien, la definición inicial del tránsito diario promedio anual. El tránsito diario promedio son las abreviaciones, ¿no? Las que vamos a ir memorizando. ¿Qué significa TDPA? ¿Qué significa TDP? ¿Qué significa BHP? Tránsito diario promedio anual, tránsito diario promedio. El promedio anual es el que requerimos contar por 24 horas durante todo el año. El tránsito diario promedio es el que contamos 24 horas, pero un periodo de días, algunos días, unos 3 días, 4 días, 5 días. Yo les ponía el ejemplo de conseguir el tránsito diario promedio de la temporada, puede ser del carnaval, digamos, ¿no? Y ahí podemos obtener el tránsito diario promedio. El volumen de hora pico es el número máximo de vehículos que pasan por un punto durante 60 segundos, durante 60 minutos. ¿Ya? Ese volumen de hora pico varía. Siempre de una zona a otra, de un punto a otro, va a variar. En cada sección que analicemos va a ser diferente ese volumen de hora pico. ¿Ok? En cuanto a los aforos, estábamos hablando de los aforos o conteos permiten determinar el número de vehículos que pasan por una sección, por una estación. De acuerdo a los datos requeridos, los conteos pueden ser cortos o pueden ser largos. Los conteos cortos se cuentan los vehículos que pasan por una vía durante 5 minutos en diferentes horas del día. No nos ayudan mucho estos conteos cortos. Los conteos largos se utilizan para obtener una idea de las fluctuaciones del tráfico. Finalmente, los conteos continuos permiten obtener los volúmenes de tráfico para un año completo y mediante ellos es posible elaborar el patrón de tráfico anual. Estos son los conteos que debemos de implementar en las ciudades. ¿Ok? Tenemos los aforos, el aforo anual, el recuento, el aforo manual. El recuento manual es un método para obtener los datos de volúmenes de tránsito a través del uso de personas, conocido como aforo de tránsito. Entonces, este aforo manual es el que se solía hacer, actualmente ya no, ¿no? Actualmente se utilizan los dispositivos. Registradores de plumas múltiples. Este tipo de registro tiene un diafragma en movimiento que se mueve a una velocidad fijada
lo que proporciona el dato del tiempo base para medir los volúmenes de tránsito o registrarlo. Y los dispositivos mecánicos. Dispositivos mecánicos cumplen dos funciones: detectar o percibir el tránsito. Segundo, realizar un acopio de datos de tránsito. Entonces, los dispositivos mecánicos tenemos, como por ejemplo ahí, detectores neumáticos, el contacto eléctrico, fotoeléctrico, los radares, los equipos magnéticos, ultrasónicos e infrarrojos. Entonces, los que actualmente se están utilizando básicamente son los infrarrojos en estos últimos tiempos, ¿no? A través de cámaras ya. Pero hay existencia de todos esos otros equipos, ¿no? Se desarrollan diferentes tipos de conteos de tránsito, dependiendo del uso esperado de los datos que se van a recolectar. Conteos acordonados. Cuando se requiere información acerca de la acumulación de vehículos dentro de un determinado área durante un tiempo específico, se lleva a cabo un conteo acordonado. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, alguna información de la acumulación del embotellamiento en el centro de la ciudad de los vehículos, se deben realizar este tipo de aforos. Estos puntitos que se ven son los puntos de aforo. Entonces, por eso se llama acordonado. Nosotros como que encerramos el área donde queremos nosotros realizar el aforo. Podemos acordonar, por ejemplo, el mercado Los Pozos, ¿no? Colocar aforadores en todos los puntos de salida y de entrada al mercado Los Pozos. Y así realizamos el aforo. O podemos realizar un aforo en todo el primer anillo, digamos, de la ciudad para saber, para tener los datos, digamos, de la acumulación de tráfico vehicular dentro del primer anillo y poder sacar datos de densidades, ¿no?, vehicular en ese sector. Los conteos en intersecciones se realizan para determinar clasificaciones de vehículos mediante movimientos y los movimientos de dar vuelta en las intersecciones. Estos conteos de intersecciones básicamente son ya para definir la implementación de dispositivos que controlen el volumen del tráfico, como por ejemplo rotondas, la implementación de rotondas, la implementación de semáforos en diferentes puntos de la intersección, la implementación de pasos a desnivel o la implementación de algún sistema que nos permita aliviar el volumen de tráfico en la intersección. Entonces, estos conteos de intersecciones son básicamente para poder identificar el volumen de tráfico que tenemos en ese lugar y la magnitud de solución que podríamos implementar ahí, haciendo la proyección que uno requiera, que uno desee realizar a 10 años, a 15 años, a 20 años, a 30 años, y ver ahí las opciones, ¿no? ¿Qué soluciones se le puede dar? Conteo de volumen de peatones. Los conteos de volumen de peatones se realizan en ubicaciones tales como estaciones del metro, los puntos a la mitad de la cuadra y los cruces en las calles para peatones. Este conteo del volumen de peatones no se los hace normalmente, o sea, no los hemos visto, digamos, porque en estas ciudades tercermundistas, en estos países tercermundistas en vía de desarrollo, no hay tanto peatón. Entonces, no ha habido, digamos, ¿no?, que ahora ya la cosa está cambiando, ¿no? Ya la población se está densificando, se está haciendo más densa y va a llegar un momento en que
lo primero que vamos a contar son los peatones antes de contar los vehículos para diseñar el tráfico, ¿no? Entonces, actualmente todavía no, pero ya se está empezando a poner en prioridad la parte de los peatones. Conteo periódico de volumen para hacer estimaciones razonables de las características del volumen anual de tránsito, considerando toda el área. Se realizan diferentes tipos de conteos periódicos de volumen. Entonces, cuando nosotros hacemos un aforo, tenemos más o menos una planillita como la que vemos a la derecha, ¿ya? Entonces, este es un gráfico real de un sector. Aquí tienen los datos, ¿no? La intersección, el observador, la ciudad, esto se había hecho en Virginia. Fíjense, en el año 82, el 10 de mayo del 82, un día martes, a las 8 de la mañana, dice. Entonces, la forma de realizar los aforos, los conteos, el sistema de conteo actualmente es el mismo, no ha cambiado nada, solamente que ahora se lo hace con las cámaras, ¿no? De manera automática, ya no de manera manual. Entonces se cuentan los vehículos que salen de una intersección y los que salen de un carril y los que llegan al otro carril. Por ejemplo, de este carril de izquierda a derecha están saliendo 1050 y están aportando al carril que va de norte a sur con 150. De estos 1050 están yendo 150 hacia el sur y están yendo 50 hacia el norte y están pasando recto 850. ¿No? Están pasando recto 850. Y hacia el sur tenemos otro aporte de 150 de los que vienen del norte. De los 300 que vienen del norte, hacia el sur pasan 150. Y de los que venían del este, 200 aportan hacia el sur. Entonces el total de aporte hacia el sur son 500. Así se lo hacía, ¿no? Manualmente. Hoy en día ya se lo identifica con cámaras, pero la modalidad, la metodología es exactamente la misma y finalmente los volúmenes deben de cuadrar, ¿no? O sea, la misma cantidad de vehículos que llega al nodo debe ser igual a la que sale del nodo, no podemos tener más ni menos, tiene que cuadrar todo. Esa es la metodología entonces. Variación mensual del tráfico es simplemente colocar, una vez que tenemos los aforos, colocarlo en volúmenes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el volumen, el porcentaje de promedio del día, 60, 70, 80, 90, 100, la cantidad. Y aquí en el mes de enero, en el mes de febrero, en los meses del año, ¿no? Y nosotros podemos, haciendo estos cuadros en Excel ahora, con las herramientas que tenemos, rápidamente podemos saber cuál es el mes que tiene mayor flujo vehicular en el punto donde estamos haciendo el aforo, ¿no? Pero eso es haciendo un aforo continuo, ¿no? Y así, de esa manera es que podemos nosotros diseñar una intersección. En algunas situaciones, de maneras temporales, podemos observar y cambiar los tiempos de los semáforos en función al aforo. Podemos cambiar los tiempos de semáforos. No sé, se me ocurre decir algo, no sé, en diciembre hemos notado que los vehículos que pasan aquí son 800, no son 400. Y solo es en el mes de diciembre. Y los demás días del año son 400 o menos. Entonces, lo que se hace es diseñar que ese semáforo para diciembre, solo para el mes de diciembre, tenga mayor tiempo de verde. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si no, vamos a generar colas, vamos a generar trancadera, retraso de flujo vehicular, que genera molestias aguas arriba, digamos, antes de ese punto. Trancaderas antes de ese punto en alguna de las direcciones o en todas las direcciones que aportan al flujo hacia el norte.
Algo similar se ha hecho en el sector del mercado abasto, el antiguo mercado abasto. Ustedes han visto, no sé si se han dado cuenta, antes, hace unos 5 años atrás, la vía esa era como todas las vías, es decir, 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta. Algo así, 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta. Aparte de su espacio de estacionamiento que le dejan, pero ya la gente se monta en el estacionamiento y le mete mercadería, ¿no? Y disminuye la capacidad de la vía. Pero arbitrariamente de eso, ahora lo que han hecho es el carril que va de la avenida Piraí hacia la doble vía, ese sentido de circulación tiene 3 carriles. Y el otro, que viene de la doble vía hacia la Piraí, tiene solo 2 carriles. Entonces, ¿por qué? Porque han tenido que hacer aforo. Alguien ha habido un capo de esos que se puso en la campaña y dijo, vamos a solucionar el problema, o vamos a tratar de solucionar el problema de la trancadera del mercado abasto. Han hecho los aforos y se han dado cuenta que el flujo vehicular de la Piraí a la doble vía es mucho mayor al flujo de la doble vía hacia la Piraí o hacia la Roca y Coronado. Y lo implementaron esa solución y descongestionaron muy bien, porque realmente por algún motivo la gente circula más desde la Roca y Coronado hacia la doble vía, es mayor el flujo vehicular que el de la doble vía hacia la Roca y Coronado, ¿no? Entonces han descongestionado. Si fuera esta la intersección, diríamos que este carril de acá, que va de sur hacia el norte, digamos, en esta posición, hay 3 carriles. En cambio, los otros que aportan a la intersección solamente son 2. Y se disipa el tráfico, ¿no? Esas soluciones solamente se las puede dar teniendo el aforo, ¿no? Y lo mejor es aforar continuamente, todos los días del año, los 365 días, ¿no? Todos los años. Bueno, hay algunos indicadores para determinar el número de estaciones, o sea, de puntos de control, puntos de conteo. ¿Ya? Aquí hay un método simple. Yo se lo voy a pasar esta presentación para que le den una leída también más al detalle y puedan tener esa información. Y ahí hay un ejemplito de lo mismo. Un ejemplito con su respectiva solución. Las soluciones o las ecuaciones y demás nacen a partir de un problema, ¿no? Todas las soluciones nacen a partir de un problema. Y los problemas en este caso vienen a ser el congestionamiento en diferentes intersecciones, ¿no? Aquí vemos los ajustes de los conteos periódicos. Los factores de expansión horaria, cuál es la definición del factor de expansión horaria, la relación entre el volumen total para un periodo de 24 horas sobre el volumen para una hora específica. Estos son elementos que se van inventando, se podría decir, que se van dando en función a los requerimientos que se tienen. Este factor de expansión horaria, por ejemplo, se lo requiere en otras formulaciones que vamos a ver después. Aquí hay otro factor de expansión diaria. El uno es de expansión horaria y el otro es de expansión diaria. Son similares los conceptos, solamente que el de expansión diaria viene a responder a la relación del volumen total promedio de una semana dividido entre el volumen promedio de un día específico. Ese es el factor de expansión diaria. Y el horario es el volumen de un día dividido entre el volumen de una hora. Ese es el factor de expansión horaria y el factor de expansión diaria. Y este es el factor de expansión mensual. El factor de expansión mensual, que es el tránsito diario
promedio anual dividido entre el tránsito diario promedio para un determinado mes específico. El factor de expansión mensual es para un mes, ¿no? Para un determinado mes. ¿Ya? El tránsito diario promedio anual para un año dado puede obtenerse del tránsito diario promedio para un mes dado, al multiplicar este volumen por el factor de expansión mensual. Entonces, ese factor de expansión mensual nos permite encontrar, ¿no?, el tránsito diario promedio anual, porque de ahí partimos, ¿no? Esos son los valores que tenemos. Ok, factores de expansión horaria para un camino rural promedio. Ahí tenemos alguna referencia, algunos datos de los factores de expansión horaria, diaria y mensual. Los mismos cuadros. No, fíjense, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver nosotros que la solución que se le ha ido dando debido a al gran incremento de la densidad vehicular en las ciudades primermundistas es ampliar las vías. Fíjense los carriles, en este caso 1, 2, 3, 4, y siguen ampliando, ¿no? 4 carriles de ida, 4. La carretera La Paz, que viene de La Paz a Oruro, esa carretera me parece a esta, pero vacía, digamos, ¿no?, sin vehículos, que tiene 4 carriles de ida y 4 carriles de vuelta. No sé por qué lo hicieron así, creo que han hecho una proyección a unos 100 años esa carretera, porque es un espectáculo total viajar por esa carretera. Podés avanzar a 160, 200 kilómetros por hora y no hay nada, es recta y no hay vehículos, eso es lo mejor, no hay tráfico, no hay nada. Entonces supongo que han hecho una construcción a 100 años por lo menos, ¿no? Okay. No hay otra explicación. Bien, sí, es bueno, pero esa carretera se la necesita en otra zona ya urgente, digamos, donde sí hay harto vehículo y harta trancadera. Ok, estas dos láminas se las voy a pasar en este momento para que le den una miradita, especialmente a la anterior donde tiene muchas teorías. Y bueno, ahí vamos a quedar. Esta es otra, fíjense cómo las grandes ciudades han optado por incrementar sus carriles de tráfico, ¿no? Igual no abastecen por la densidad poblacional que tienen. Ok, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Y yo se los seguiré. Ingeniero, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué le hace colocar a una persona o algún trabajador de nuestra querida alcaldía municipal un paso de cebra aquí en el cuarto anillo, donde está el tráfico, es bien fluido? ¿Qué le hace poner, qué le hace pensar para colocar un paso de cebra donde sale el túnel del cuarto anillo como yendo para la Radial 3? Del túnel del cuarto anillo, Sí, como yendo hacia para la Radial 3. Hay un paso de cebra ahí en pleno cuarto anillo. O sea, ¿qué le hace poner en esa avenida donde es doble carril y van a más de 100? Y pues bueno, no sé qué idea tendrá ese profesional para colocar un paso de cebra ahí. ¿Qué habrá pasado, la verdad, ahí? No he pasado por ahí. Voy a pasar solamente a mirarlo. Lo que me está diciendo no lo he observado, pero según lo que entiendo, me dice que justo en el paso a desnivel, en el paso por arriba, al terminar el paso le han puesto un paso de cebra, me dice. Así sería, ¿no? ¿O dónde? No, usted cuando viene del lado de San Aurelio, baja por el Ya. túnel, pasa como unos 100 metros, 200 metros.
bien sobre una intersección donde hay un puente de un solo Ajá. carril. Ahí le han puesto un paso de cebra, o sea, lo han pintado y le han puesto... Pero ¿y no tiene semáforo ahí? ¿No tiene...? No tiene, el semáforo está en la radial 13, cuarto anillo. Ahí, Ah, sí, no, ahí hay semáforo. Ahí no tiene sentido por eso, ¿no? no tiene sentido. O sea, cuando lo estaban haciendo, ingeniero, yo fui a verlos, ¿no? Y yo los miraba, y bueno, y ellos me miraban, yo los miraba, y bueno, todos nos mirábamos. Y yo lo vi que estaban pinte, que habían hecho parar los vehículos. Y le pregunto yo al supervisor, ¿qué les hace suponer que en este paso de cebra los vehículos lo van a respetar? Les digo. Porque más aquí a 2 cuadras hay un colegio, les digo. Pero ¿qué les hace suponer a ustedes con colocarle un paso de cebra? Le pregunto. Y ahí me dijo, pregúntale al ingeniero, no me pregunta a mí, me dijo. Ya, solamente lo miré al supervisor y no le dije nada. Claro, se dio cuenta que yo más o menos sabía, ¿no? De lo que le estaba hablando. Entonces me dice, el ingeniero me dice, nos han mandado con esta orden, me dijo. Bueno, por eso ya no le continúe más, ya. es complicado, la verdad que ya Santa Cruz necesita más atención a eso, digamos, ¿no? Bueno, si hay un colegio por ahí, no es el paso de cebra lo que tienen que colocar, pues. Último tienen que colocar, aunque sea un rompemuelle, pues, ¿no? Pero no un paso de cebra porque hay un colegio, digamos, ¿no? Como dices tú, no, el paso de cebra, si no tiene semáforo, no, nadie va a parar ahí, ni va a frenar, va a pasar recto. He visto yo en otras ciudades que han implementado, pero no como paso de cebra, sino unas pinturas en tipo 3D, cosa de que el conductor de más o menos unos 50 metros atrás, unos 30, 50 metros atrás, el que va conduciendo, mira esa pintura y lo ve como si fueran bloques de concreto, como si fuera un rompemuellezango, digamos, ¿no? Entonces frena, de inmediato frena porque le va a dar al bloque, pues, ¿no? Le va a dar al rompemuelle con fuerza. Pero llega al lugar y era solo pintura. No hay eso de que se va a levantar el vehículo y va a volar, digamos, ¿no? Era solo pintura. Entonces han implementado en algunas ciudades ese sistema, como que rompemuelles pintados nomás. Es una verdadera obra de arte, digamos, ¿no? Porque se ve como si fuera realmente un elemento que te va a destruir ahí, pero no hay nada. En ese caso que tú dices, la verdad que no tiene ningún sentido. Si no tiene semáforo, debería tener un semáforo por lo menos para que el paso de cebra se respete, porque el paso de cebra es eso, ¿no? Es la distancia que tiene que tener el peatón ante una eminente parada vehicular. Es decir, tiene que haber un semáforo para que el vehículo se pare y no se pare sobre el paso de cebra. Para eso es el paso de cebra, para que se pare antes del paso de cebra. Pero si no hay un elemento donde vaya a hacer parar a un vehículo, no tiene sentido pues pintar un paso de cebra. Tiene que ponerle ahí un rompemuelle en todo caso. ¿No? Eso es. Esas cosas hay que ir corrigiendo. Pienso yo que los próximos años van a ser mejores, porque hay buena intención, por lo menos intenciones ya hay de atender al tráfico en Santa Cruz. Ok, jóvenes, vamos a quedar ahí. Nos estaríamos viendo el día jueves, ¿ya? Yo se lo subo enseguida el documento. Bien, que tengan un buen día. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.